Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Durante años, su relación fue un rompecabezas para los medios y los fans, miradas que lo decían todo, silencios calculados, apariciones públicas que parecían accidentes planificados. Pero lo que nadie sabía, hasta ahora, es que el verdadero punto de inflexión entre Handercel y Keran Bursin no ocurrió en un set de rodaje, ni en un evento glamoroso, sino en una noche helada en París, cuando ella, con una mezcla de delicadeza y firmeza, lo enfrentó con una sola pregunta: ¿hasta cuándo vas a tener miedo de lo que sientes? Esa frase, según personas cercanas a la pareja, fue el inicio de la conversación más profunda que habían tenido desde que se conocieron. Keran siempre había sido el más reservado respecto al matrimonio. Amaba intensamente, pero temía el compromiso definitivo, marcado por la presión mediática y los fantasmas del pasado. Handel, en cambio, había llegado a un punto en el que ya no quería medias verdades. Sabía que lo amaba, pero también sabía que merecía claridad. Por eso organizó aquel viaje a París no como una escapada romántica, sino como una prueba emocional. No fueron a los lugares típicos para turistas. No hubo paseos cliché con flores y selfies. En lugar de eso, recorrieron la ciudad como dos desconocidos que se redescubren. Caminaban durante horas por calles silenciosas, sin escoltas, sin cámaras, sin testigos. Ella lo escuchaba. Él, por primera vez, hablaba. La escena clave ocurrió en un pequeño balcón de un hotel antiguo con vistas a la Torre Eiffel, justo cuando el reloj marcaba la medianoche y las luces comenzaban a parpadear. Keran estaba distraído mirando el horizonte cuando Handa apoyó suavemente la cabeza en su hombro y le dijo con voz templada: nuestro amor merece algo más que solo recuerdos hermosos. Merece un futuro. Keran no respondió de inmediato. Cerró los ojos como si estuviera librando una batalla interna. Durante largos segundos, el silencio fue tan intenso que se podía escuchar el latido de sus corazones. Finalmente, él exhaló con cansancio y confesó lo que nunca había dicho en voz alta: tengo miedo de perderte si lo arruinamos. Fue entonces cuando Hand, con la madurez de una mujer que ya no negocia con sus deseos, le sostuvo la mano con fuerza y respondió: si algo tenemos claro, es que ya no podemos perdernos. Lo único que nos separa es el miedo. Y esta vez quiero que lo enfrentemos juntos. Esa frase lo quebró. Keran la miró con ojos húmedos y, por primera vez, sin ninguna duda, le dijo que estaba listo. No hubo rodillas en el suelo ni anillos preparados. Solo un acuerdo silencioso entre dos almas que decidieron dejar de postergar su destino. Al día siguiente, Keran fue quien tomó la iniciativa. La despertó temprano y la llevó a un pequeño café escondido cerca de Montmartre. Allí, frente a un simple café con leche y un croissant, sacó un papel arrugado del bolsillo. Era un billete antiguo de cine que habían guardado de su primera cita años atrás. Lo puso sobre la mesa y dijo: este fue el comienzo. Ahora quiero escribir el final, pero contigo como mi esposa. Hand quedó inmóvil durante unos segundos antes de cubrirse la boca con las manos y romper en lágrimas. No necesitaba más. Ese fue su verdadero compromiso. Fuentes cercanas afirman que, desde entonces, su relación cambió por completo. Ya no discuten por detalles triviales, ya no se esconden, ya no dudan. Incluso se rumorea que Hand ya busca discretamente un vestido diseñado exclusivamente en París, y que Keran, en complicidad con un joyero local, mandó a crear un anillo único con un grabado interno que solo ellos conocen. No han anunciado nada oficialmente porque quieren protegerlo hasta el último momento. Pero los que los vieron regresar del viaje lo tienen claro: algo profundo se selló allí. Y así, sin fuegos artificiales ni espectáculos públicos, París volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: convertir un amor en destino. Pero esta vez, no fue la ciudad de la luz la protagonista, sino una mujer que tuvo el valor de mirar a los ojos al hombre que amaba y decirle sin miedo: te elijo y tú. El regreso de la pareja a Estambul después de aquel viaje a París no pasó desapercibido para quienes trabajan cerca de ellos. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, era evidente que algo había cambiado. Sus miradas ya no tenían la tensión silenciosa que solía acompañarlos en apariciones públicas. Ahora había serenidad, una complicidad madura, casi solemne,
como si llevaran consigo un secreto sagrado que todavía no estaban listos para compartir. Varios periodistas afirmaron haber visto a Keram observando a Handy con una expresión diferente, no de deseo ni admiración, sino de certeza. Como quien mira no a una novia pasajera, sino a una esposa elegida. Fue precisamente esa nueva energía la que despertó sospechas entre amigos y familiares. Una persona del círculo íntimo de Handy reveló que la actriz empezó a cambiar pequeños detalles de su vida cotidiana sin explicaciones. De pronto, comenzó a enviar mensajes a diseñadores de alta costura en Francia e Italia, preguntando por tejidos de seda antigua y bordados delicados. No mencionaba la palabra boda, pero todos lo intuían. Incluso, en un gesto que desconcertó a su hermana Gamze, la obligó a prometerle que, pase lo que pase, sería ella quien le colocaría el velo. ¿Velo para qué?, preguntó Gamze riéndose. Hand solo respondió con una sonrisa traviesa y un tiempo al tiempo. Keram, por su parte, tomó un camino más introspectivo. Pasó días enteros alejándose del bullicio, escribiendo notas en su cuaderno personal, caminando solo por la orilla del Bósforo al atardecer. Algunos pensaron que estaba nervioso. La verdad era otra, estaba escribiendo los votos que algún día planeaba leerle a Hand en voz baja, frente a muy pocos testigos. Él siempre había sido reacio a lo cursi, pero esta vez quería que cada palabra pesara. Si voy a decirle para siempre, será con una frase que no haya dicho nunca antes, confesó a uno de sus amigos más cercanos. Los rumores crecieron aún más cuando un joyero de renombre en París filtró indirectamente en sus redes sociales el boceto de un anillo con un diseño inusual, sencillo por fuera, pero con un grabado interno que decía en francés Me me dans la peur, J.E.T.A. choisi, incluso en el miedo, te elegí. Nadie lo mencionó directamente, pero todos entendieron a quién pertenecía. Era la promesa silenciosa de un hombre que durante años huyó de los compromisos, pero que ahora había elegido quedarse. Sin embargo, lo más conmovedor ocurrió semanas después, cuando ambos fueron invitados a un evento benéfico. No llegaron juntos, pero durante toda la noche evitaron distanciarse más de 3 metros el uno del otro. Hand hablaba con los asistentes, Keram saludaba cordialmente, pero sus miradas se encontraban una y otra vez, como dos imanes incapaces de resistirse. En un momento dado, una persona cercana se acercó a Hand y le preguntó en tono de broma, ¿y entonces, cuándo se casan ustedes dos? Por primera vez, ella no se sonrojó ni negó con rapidez. Solo tomó aire, sonrió con calma y respondió, pregúntale a él, ya sabe la respuesta. Esa frase fue suficiente para que los rumores se convirtieran en certeza. No importa si lo anuncian mañana, el próximo mes o dentro de un año. Lo importante es que la decisión ya está tomada. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.